Bueno, pues mis queridos videoescuchas de la Unidad de Servicio Sofía, con discípulos y amigos, nuevamente. Y bueno, pues hasta donde tengamos que llegar en nuestro servicio, seguiremos haciendo estos videos. Ya los habíamos hecho años atrás. Yo hice muchas grabaciones en Puebla, en Tres Valles, en el Santuario, en Tuxtla Gutiérrez, en fin, siempre donde caminaba yo. Desde ahí yo transmitía y hacía videos. Y un día yo agarré y los borré. Sencillamente dije yo, ya son muchos, pero me empecé a dar cuenta que hasta para mí son necesarios porque yo me pongo a estar escuchándolos luego y yo digo, qué cosa tan interesante dice ahí el libro. En la última cápsula del libro de Belén al Calvario les mencioné que íbamos a empezar a leer dos libros. Dos libros donde tienen una enseñanza también muy interesante y profunda. De Belén al Calvario vimos, estudiamos que hay un simbolismo esotérico que no hemos podido todavía comprender y entender en base precisamente a la vida de Cristo. Una simbología para aquellos que solamente tienen ojos para ver, y debe de haber alguien siempre que nos explique esa profundidad de todo lo que vimos ahí. No lo estudiamos místicamente, dije, en la parte de que está, no voy a decir más, que si está con nosotros o no, etcétera. Lo estudiamos desde el punto de vista de la causa y no el efecto. Y estudiamos única y exclusivamente la primera iniciación de esas 5 iniciación que vino él a plasmarlas y a enseñarnos que algún día y en miles de vidas podemos alcanzarlas. Estos dos libros, por supuesto, nos van a hablar también muy profundo, pero de la vida de él, dónde caminaba, cómo se conducía, quiénes eran, etcétera, etcétera. Algo muy interesante. Por supuesto que yo reitero que tenemos dos objetos, uno es asistencial y el otro es cultural. Y el cultural es la difusión precisamente de los libros. No es autoría de nosotros, ni mucho menos queremos meternos en problemas. Nuestras actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. La finalidad de hacer es esto, he reiterado muchas veces, porque una, tenemos muchos amigos que son débiles visuales y no pueden ya luego estar platicando, y la otra, no me puedo estar ya transportando como lo hice en años y años atrás, porque, bueno, pues también las cirugías pegan y también nos quejamos si la salud ya no es la misma. Y bueno, pues teniendo tantas redes sociales y todo eso, pues mejor utilizamos esto y llegamos a muchísimos lados, porque sé que llegamos hasta el extranjero y a otras partes del país. Llegamos a Colombia, por cierto. Un saludo a mi querido amigo de allá de Colombia. Y es la única manera que podamos hacerlo. Siempre tengo el cuidado de decir el nombre del autor y la editorial. Aquí vamos a hacer lo mismo. Yo tuve la oportunidad en aquellos años, 1982, 81 más o menos, en que me llegaron a mis manos y a mí me encantaron. Hasta la fecha, yo luego les doy una repasada y si no, lo vamos a volver a leer ahorita. Cada quien tenga la oportunidad, reitero,
de tener un lápiz, algo, y apunten y todo eso. No se trata de debatir nada más, y yo vuelvo a decirlo porque esa es una experiencia personal mía. Si no nos quitamos el dogma religioso y el dogma filosófico para leer un libro, nunca vamos a pasar de la portada. Nunca, porque todavía ni lo leo y ya me estoy peleando. Tenemos que hacer a un lado todo eso y luego ya nada más comprobar con hechos si era mentira o no era mentira. El libro que nosotros vamos a leer y a compartir con ustedes es este, Las Doctrinas Secretas de Jesús, por Harvey Spencer Lewis. Podría yo decir quién es y todo esto y todo eso, pero no lo voy a hacer porque nada más vamos a leer el libro. Pero ahí tienen ustedes el libro. Él es el autor de este libro. La editorial, bueno, pues ese sí lo tengo que decir. La editorial es, por supuesto, Amor, es de la Orden Rosacruz, Amor. Y ahí lo pueden ustedes buscar. Reitero, nunca es nuestras actividades con fines de lucro. Queremos precisamente en estos días que estamos, hoy es 5 de diciembre, y queremos que en estos días, bueno, pues sepamos un poquito más de Jesús, de Yeshua, Jesucristo, Cristo. Ya les dije que cada quien le ponga el nombre que quiera. Este libro no nos va a dar, reitero, tan profundo y abstruso el significado de esas iniciaciones. No lo vayan a confundir. Aquí el puro título dice las doctrinas, habla de otra cosa muy interesante y también igual de profundo. Entonces, en estos días vamos a estar leyendo y estudiando precisamente esto. En lo personal, a la unidad de servicio Sofía, no nos interesan los grados, ni las cosas raras. Nos interesa en agotar un espejismo de la ignorancia, no imponiendo mi espejismo. Por eso ponemos el libro para aquellos que quieran consultarlos y comprarlos, pues ahí están los libros. En el prefacio empezamos a leer lo siguiente. El argumento y la controversia no son las razones primarias para escribir este libro, pese al hecho que hay mucho argumento en él y que indudablemente causará alguna controversia. Los hechos son cosas obstinadas. La verdad se revelará a sí misma aun cuando esté escondida detrás de un velo o mezclada con alegorías, parábolas y extrañas interpretaciones. Muchos de los hechos contenidos en este libro son muy claramente revelados en la Biblia cristiana y particularmente en el Nuevo Testamento. Este libro, sin embargo, no es un ejemplo de cómo la Biblia cristiana puede mal interpretarse o mal citarse o ser promiscua y arbitrariamente citada en partes para probar una idea, una teoría o un postulado. Se ha dicho que casi cualquier teoría extraña o proposición asombradora puede ser probada tomando de la Biblia pasajes sin conexión y sin relación y armándolos juntos de tal manera o dándoles énfasis a ciertas palabras en ellos para que formen una representación nueva y completamente incorrecta. No quiero pasar por alto. Ya les dije que transmito desde mi recámara y que tengo dos perros, un chihuahueño y un pitbull. Al chihuahueño ya lo han visto porque siempre lo subo para que lo conozcan. Entonces cualquier ruido y ladran. Por más que les digo que no ladran, no entienden. Pero bueno, es que por favor,
Una disculpa, porque ahorita el chihuahueño está dormido, pero van a ver cuando empiece siguiendo lo que va a pasar. Gracias por su comprensión. Las citas de la Biblia cristiana que se usan en este libro son sorprendente y extrañamente iluminadoras cuando se usan precisamente como ellas aparecen en el Nuevo Testamento y sin separarlas del texto general. Contienen hechos que han sido deliberadamente pasados por alto o mal interpretados, pues ellos no son susceptibles de varias interpretaciones. Ellos significan algo o nada del todo. Donde el Nuevo Testamento declara que María, la madre de Jesús, era uno de sus estudiantes secretos o un miembro de su grupo de discípulos que se reunían en un lugar secreto, no significa ni puede significar que fuera alguna otra María o un miembro de algún otro grupo de estudiantes o uno de sus estudiantes solamente espiritual o simbólica o alegóricamente. Podrá ser muy sorprendente aprender que Jesús tuvo una mujer entre sus miembros, haya sido ella María, su madre o alguna otra mujer, pero simplemente porque este sea un hecho sorprendente, no es ninguna razón para desafiar o su verdad o su implicación. Su significado definidamente declarado y la significación que yace detrás de él. Si Jesús tuvo a su madre como simplemente una mujer entre sus estudiantes privados o discípulos secretos o grupo de discípulos, es muy significativo. Y no simplemente porque ella haya sido María, su madre. Y si este hecho es sorprendente, ¿qué hemos de pensar entonces de los otros pasajes en el Nuevo Testamento que declaran que hubo otras mujeres, además de María, entre sus discípulos privados y que por lo tanto todos sus discípulos y estudiantes seleccionados no eran hombres? No es que esto sea algo lo suficientemente importante como para escribir un libro acerca de ello, pues después de todo, las mujeres han sido estudiantes eminentes de las grandes verdades de la vida y grandes maestras y grandes predicadoras, y ciertamente que estaban calificadas en aquellos días como lo están hoy para ser discípulos iguales con los hombres en cualquiera y todas las circunstancias. El significado yace en el hecho que o la iglesia o sus representantes ordenados, o algunos de ellos, o el movimiento cristiano durante los siglos pasados, han evadido deliberada o inconscientemente este aspecto significativo del gran trabajo de Jesús el Cristo. Lo mismo es cierto en cuanto a que los hermanos y hermanas de Jesús eran miembros de su escuela secreta y privada. Le estamos dando demasiado énfasis a esta relación y a estos hasta ahora velados incidentes de su vida. Pensamos que no. A la luz del hecho que muchos grandes sermones han sido predicados, panfletos escritos y capítulos en libros cuidadosamente preparados para interpretar la actitud de Jesús hacia sus padres y sus parientes carnales. Piensen por un momento cuántos millones de veces los clérigos, al predicar y escribir, han tratado de explicar el pasaje en el Nuevo Testamento que parece ser una amonestación a su madre en ocasión de su atraso en la sinagoga. Ese extraño incidente ha sido alzado ante los ojos de los estudiantes de la escuela dominical y la Biblia, al igual que adultos, como una indicación que Jesús tenía poca o ninguna paciencia con sus padres
que ellos tenían poco o ningún entendimiento de su misión en la vida y que él podría ser adusto, intolerante e inconsiderado con las mujeres y sus pesquisas acerca de sus asuntos. Tales explicaciones e interpretaciones han dejado en las mentes de muchos la duda en cuanto a si Jesús era tan perfecto en todas las cosas humanas como lo era en todas las cosas divinas. ¿Es esto justo? Y son las interpretaciones de aquel incidente justas a la luz de los hechos, que demuestran que Jesús era lo suficientemente abierto de mente, lo suficientemente comprensivo como para permitirle a su madre, hermanos, hermanas y otras mujeres ser estudiantes secretos, privados de los grandes misterios que les enseñó. Y sí parece que el autor de este libro está yendo demasiado lejos en dar énfasis a cualesquiera posibles reuniones secretas de una escuela privada de discípulos. Manténganse en mente que la Biblia en sí es la mejor autoridad para tales declaraciones y ciertamente que va muy lejos en enfatizar el hecho que Jesús le enseñó a las multitudes en una manera, en otra a un círculo exterior de estudiantes privados e íntimamente enseñó e instruyó a una escuela interior privada de aún otra manera. Y tenemos las repetidas declaraciones de Jesús que los grandes misterios, los grandes secretos que él les enseñó a los pocos en sus conferencias y reuniones secretas no eran susceptibles de ser revelados a las multitudes ni eran susceptibles de ser comprendidas por la persona común. Sin embargo, la iglesia cristiana de hoy fracasa en hacerle claro a las masas que hay secretos, verdades, hechos que no comprenden debido a que estos son difíciles de comprender, pero pueden ser revelados y demostrados a los dignos, los calificados y los especialmente iniciados. Estos hechos le dan un color diferente al retrato de la cristiandad como un sistema religioso, filosófico o moral. De hecho, nos ayudan a entender que la instrucción cristiana original y verdades y las doctrinas cristianas originales eran cosas divinas, no destinadas para todos los seres humanos, sino que constituían un sistema de verdades trascendentales, de revelaciones esotéricas y leyes divinas de ilimitada aplicación y poder omnipotente. Le queda al desafiador de los hechos contenidos en este libro el probar su contención. El autor despliega sus hechos y las verdades que son reveladas por ellos. Si las citas usadas y los hechos contenidos en ellas revelan verdades que son contrarias a aquellas contenidas en este libro, entonces el lector que desafía al libro deberá presentar sus interpretaciones y mostrar que son superiores a aquellas encontradas aquí. O las muchas citas del Nuevo Testamento, las muchas intimaciones, las muchas situaciones y condiciones reveladoras significan algo muy definido o no significan nada del todo. El lector con la mente abierta, sin prejuicios, será el mejor juez. Que la Orden Rosacruz a través del mundo, la Hermandad Rosacruz de Amor, incluyendo sus alianzas y afiliaciones dedicadas a la perpetuación y continuada revelación
de estas antiguas verdades a través de diseminación cuidadosamente guardada a individuos adecuadamente calificado, no separa las verdaderas doctrinas de Jesús o sus grandes verdades del sistema original de la cristiandad. Este libro, por lo tanto, no es en su naturaleza esencial o intención propaganda alguna para la Orden Rosacruz Amor, sino una contribución solamente para la literatura esotérica de miles de años atrás y de hoy. Atentamente, el autor, o sea, Harvey Spencer Lewis. Templo de Alden, Parque Rosacruz, San José, California, 20 de enero de 1937. Con esta introducción tan profunda, podemos entonces estar separando perfectamente cómo aquí Harvey Spencer Lewis dice que hay mucha enseñanza esotérica que era para muy pocos. Yo recuerdo a una persona, se me vino ahorita a su mente, yo lo consideraré, si yo la edad que tengo, pues no creo que él viva porque era muy grande en aquel entonces, y yo siempre dije que él era un todólogo de la astrología y había caminado por muchas escuelas esotéricas y le encantaba estar conmigo, nunca supe por qué, pero le encantaba estar conmigo y platicar ahí conmigo, y de veras, desde que llegaba hasta en la tarde estaba él conmigo enseñándome muchísimas cosas, por supuesto. Y una de esas que él decía, era esto, y decía, Jesús no hablaba para todos, hablaba para las bolas, por eso no son parábolas, decía él hablaba para las bolas, para todos. Y exactamente eso es lo que nosotros tenemos que estar aprendiendo. El místico, el que no quiere todavía dar un pequeño paso porque así es su evolución, va a negar muchos hechos, como aquí lo dice. Bueno, pues presenten los hechos, pero deben de ser un poco más altos de lo que se está presentando aquí. Otros, se les va a hacer muy interesante. Algunos reafirmarán la doctrina que se aprendió cuando se caminó en Amor, bellamente, por cierto. Y entonces, este libro va a hablar muy diferente del que estuvimos leyendo, reitero. Aquel fue totalmente esotérico, muy profundo, el de Belén al Calvario, y hablamos nada más de la primera iniciación. Aquí es la doctrina y la vida de Jesús. Tengo todavía un poco de tiempo y voy a seguir leyendo entonces aquí. No hay duda que la mayoría de los cristianos se sorprenderán ante la intimación de que Jesús enseñó secretamente cualesquiera principios divinos o practicó arte divina alguna que no haya revelado a todo el mundo. El autor se sorprendió cuando por vez primera descubrió que esto era cierto. Como devoto asistente a los servicios cristianos por 30 años o más, y después de muchos años de lecturas de la Biblia dirigidas por los líderes del pensamiento cristiano protestante, le pareció casi increíble que tales hechos importantes acerca de la vida de Jesús y de la primitiva creación de las doctrinas y prácticas cristianas hubiesen sido o pasadas por alto por los más aguzados de los estudiantes analíticos de la cristiandad o deliberadamente escondidas al público por alguna razón que podría haber parecido buena y suficiente. Un preámbulo nada más, tantito. Cómo Harvey Spencer Lewis era
un devoto, dice aquí, estudiante de las escrituras, como Alice Bailey también lo era y todos los domingos iban los dos. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, bueno, pues Alice Bailey sabía quién era el maestro de Harvard Spencer Lewis y a qué rama pertenecía. Nada más quería decir esto. Y entonces, qué interesante ver que en aquella época, tanto iban a las iglesias y las prácticas cristianas y empezaron a darse cuenta que había otra doctrina, que había otra enseñanza, y de ahí partió todo. Y sigo en la lectura, y dice, apenas se reveló a sí misma en pasajes del Nuevo Testamento la clave para apoyar estos hechos sin posibilidad de error, y se abrieron muchos de los misterios de la vida y actividades de Jesús y sus discípulos. Los numerosos pasajes desorientadores y hasta dudosos de la Biblia se convirtieron en evidencia clara, comprensible y positiva en apoyo del descubrimiento. De manera que el lector pueda entender y verdaderamente comprender los grandes secretos que Jesús le enseñó exclusivamente a sus discípulos ensayados y probados, es necesario delinear la historia revelada por los hechos descubiertos, tan gradualmente como para parecer una verdadera revelación divina y cósmica. He aquí los hechos: que Jesús tuvo muchas reuniones o sesiones privadas y secretas con sus discípulos y compañeros de confianza es algo que se da a entender en muchas partes del Nuevo Testamento. Hay una inequívoca evidencia de este hecho. Que Jesús poseía algún conocimiento escaso, secreto, divino o espiritual, a la vez que semicientífico, que le permitía llevar a cabo milagros y pasarle este conocimiento y poder secretos a otros también, es inequívoco. Si le damos cuidadosa consideración o aceptación a muchos de los pasajes en el Nuevo Testamento, que los primeros trabajadores cristianos que constituían el mero cimiento de la religión cristiana eran capaces de llevar a cabo milagros o aplicar principios divinos o cósmicos de una manera nueva y diferente de aquello que vez anterior se hubiese aplicado, es impresionado sobre nuestra conciencia al leer y analizar los evangelios sinópticos y otras partes del Nuevo Testamento, que la primitiva iglesia cristiana estaba dedicada a dos fases de actividad esencial: predicar, enseñar, postular y efectuar, curar, demostrar. Es incuestionable que la iglesia cristiana de hoy ya no practica o demuestra más esos principios de curación o de requerir a la ley divina y natural para manifestaciones extraordinarias, sino que se concentra casi exclusivamente en predicar y postular. Indica que la iglesia cristiana de hoy y de siglos pasados ha abandonado completamente la mitad de su gran trabajo o algún conocimiento secreto poseído por los primeros cristianos. No ha pasado a través de las edades de sacerdote a sacerdote, clérigo a clérigo, secta a secta. Bueno, pues aquí vamos a terminar nuestra lectura y lo único que podemos nosotros nada más decir, que con esto que vamos empezando, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de aprender muchísimo, de caminar un poquito más firme en nuestra, llámese, fe o convencimiento de la existencia del Maestro Jesús, Jesucristo, Yeshua, Cristo, etcétera.
En las siguientes cápsulas, reitero, es toda la lectura de este libro, Las Doctrinas Secretas de Jesús, de Harvey Spencer Lewis. Muchísimas gracias. Quedo con ustedes. Recuerden, mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Gracias.